especie de insulto un poco anticuado. Y casi yo preferiría algo con un poco más de enjundia, tipo sois un poco rencorosos. O sea, llama a las rencorosas directamente. Estoy encantada. Y entonces lo aceptaría más, como me parece más actualizar el marisavillismo ese, hoy en el siglo XX, en el 2022, somos un poco rencorosas, que de ahí sale. Y respecto a lo que decías, el título de que estamos aquí, decimos otras, pero yo, sí, es por jugar con todas las que faltaban, otras, y por la escritura y la literatura en sí misma, pero ese otras yo creo que se refiere al suma y sigue, o sea, la literatura y los escritos y el por qué siguen naciendo personas que quieren escribir cuando nadie se lo ha pedido, por qué alguien se empeña en publicar. Quiere decir que hay mucho y entonces tiene que haber mucho y abundar mucho y que somos pues mucha gente escribiendo al mismo tiempo. Entonces esas otras son pues esas sumas, yo veo, ¿no? Entonces coincidimos aquí tres amigas, que yo quiero decir también que a Mariana, como buena, me encanta también la había leído su portada original argentina, como buena argentina, también hay una frase que dice que la literatura es una casa llena de gente, ¿no? Que son todos los personajes y todo eso. Pues por lo mismo, ¿no? Pues esa suma, no repito más. Bueno. Podéis quitar la mascarilla, sí, porque si no se entiende. Que habla. Sí, para que se escuche un poco mejor, sí. Bien, pues la verdad que a mí lo de las marisavirillas me ha encantado, porque siempre he sido un poco marisavirilla, un poco Hermione Granger, un poco, y haberme encontrado con estos alumnos, pues es encontrarse con un montón de marisavirillas que me hace gracia esa fórmula, y me recuerda un poco, dices, ¿cómo aterrizaste en esta historia? Y este verano quedé con mi profesor de literatura del colegio, que ahora es profesor en la universidad, y me dice, ¿qué estás haciendo? Estábamos cenando, y digo, pues estoy escribiendo una historia del mundo, y él, ¡qué humilde! Y yo, Samuel Sayana, súper relevantes, me dice, Sayana de Frozen, muy relevantes históricamente, y yo ahí como atragantándome y tal, que digo, ¿cómo voy a contar esto? Porque no se lo había contado a nadie lo de la historia del mundo. Entonces, bueno, ¿cómo se te ha ocurrido escribir una historia del mundo? Bueno, es una historia de algunos momentos, ¿no? Algunos momentos de la humanidad cargados de significado, y aterricé un poco, bueno, son muchos los motivos, pero quizá hoy que estáis aquí os agradezco mucho que hayáis venido, que esté aquí también, que estén Andrea y Agustín, que hacen el doctorado, estar con vosotras, que habéis venido y vendréis a la universidad. Mi vocación era escribir un libro que contara lo que estudiamos muchas veces en clase, o todas esas historias que están en los libros, ¿no?, de la universidad, pero que pudieran llegar a un lector más amplio. Porque, bueno, vosotros que estáis haciendo el doctorado, no es lo mejor que yo os diga esto, pero Nuño, que está aquí, me va a dar la razón. Cuando uno termina ya la tesis y se pone en la carrera académica, puede resultar muy frustrante en algún momento el tener la sensación de que uno no escribe para nadie, que escribe para un lector muy especializado, muy especializado, del que luego nunca se tiene noticia. A mí, rarísima vez, por no decir nunca, nadie me ha dicho, me he leído tu artículo o me he leído... Entonces nació un poco de esa necesidad de contar algo que estuviera basado en el método de la investigación, en el rigor, está por eso las páginas de atrás con todas las referencias, toda la bibliografía, pero que pudiera ser divulgación en el mejor sentido de la palabra y que tuviera esos elementos narrativos que pudieran interesar a cualquier lector interesado. Así que esa es la idea. Sí, yo quería enfocar la siguiente pregunta desde el punto de vista del error, ¿no? Toda esta experimentación, ¿no?, en el fondo surge de prueba y error, y me ha gustado mucho una cita de la obra de Natalia que dice: vivir es equivocarse todo el rato. Y también lo he encontrado en la obra de Cristina y en la novela de Mariana con el personaje de Granny y esos si hubiera ese miedo al error que te hace vivir en el infierno. Entonces la pregunta concreta sería: ¿cómo os enfrentáis al error en la vida como mujeres y sobre todo en el acto de escritura? Enmarcado dentro de esta experimentación genérica, de esta forma de contar desde una clave femenina. A ver, voy a intentar responder un poco y os paso. Lo poco que se me ha ocurrido es como que también has dicho
el error, pero también el hecho de experimentar. Yo quiero ya también dejar muy claro también que si llamamos experimentación, que no lo consideremos que es un experimentar sobre vacío. O sea, al fin y al cabo, por mucho que tú digas, voy a leer este libro, que es un experimento, no. Este libro, si es un libro de literatura y de ficción, o te transmite algo o no te transmite algo. O sea, si fuera un cocinado, pues o te ha alimentado o no te ha alimentado. La intención de quien escribe es realmente transmitir un mensaje, y ese mensaje realmente a veces es muy complejo, y bueno, existe la literatura precisamente para esos mensajes no previsibles, y ahí vamos ya a esa especie de deriva y de error. Quiero decir que cuando uno intenta en literatura más la ambición de meter la vida o una experiencia vital o un trocito, pues es que es inevitable que entre toda la imperfección de la que estamos hechos. No sé si respondí un poco. Pues para mí lo de los errores fue muy importante, es muy importante dentro del libro. Se titula Las que faltaban, y uno de los sentidos de la palabra faltar pues es hacer algo, ¿no? Una falta de ortografía, un error. Y para un lector un poco atento, que sé que tú lo has leído así, pues me fijo mucho en las faltas, o el nombre está con una falta de ortografía, o me acordaba de ti cuando presentaste tu libro y decías lo de la piedrita esa imagen, ¿no? La piedrita, lo que desvía, lo que te hace cometer un error. Y el capítulo donde se ve más claramente creo que es el que dedico a Malinche, a la figura de Malinche, que es el personaje que me sirve para contar la conquista de México, y que me acerco a él desde los estudios que se han realizado a propósito de cómo se comunicaron, ¿no? La interpretación, la traducción, para desmitificar un poco pues esa historia de los conquistadores, cómo llegaron allí, se entendían perfectamente. O sea, lo que cuenta Hernán Cortés, ¿no? En su carta de relaciones, yo me senté y entonces dije, y Moctezuma dijo, y entonces yo dije, y claro, cualquier lector de aquella época debía decir, pero ¿y cómo se están entendiendo? O sea, ¿cómo? Entonces, tirando de ese hilo, que es muy cómico en realidad, pues intento imaginar, como tú decías, cómo desde el error, desde la incomunicación, desde todos el teléfono escacharrado, ¿no? que debía suscitar. Y más allá de la anécdota, que da mucho pie a que te lo imagines divertido, yo creo que es un poco algo que intento que recorra todo el libro. Es otra historia del mundo en la que existe la falta, la incomunicación, el error, cuando cuento también lo de la firma que tenemos de Cleopatra con falta de ortografía, los personajes se repite mucho que todo su nombre lo han escrito con alguna falta, entonces bueno, esta idea de incorporar la falta y el error en nuestra lectura del mundo, ¿no? Que me parece fundamental. Buenísimo. A mí me encantó en ese sentido lo que pusiste al principio, el desarrollo de el significado. Idea de mi marido. Me gustó mucho empezar el libro así, faltar, de falta, dicho de una cualidad o una circunstancia, no existir en lo que debiera tenerla. Bueno, y de ahí en más da todas las acepciones del verbo faltar, ¿no? Y bueno, un poco en línea con lo que decían, no sé, estaba pensando, es una pregunta difícil, pero un poco en relación a lo que decía Natalia con lo de experimentar, me parece que siempre que escribimos estamos de algún modo sabiendo que dejamos un montón de otras posibles formas de contar fuera, ¿no? Es decir, que cada vez que uno avanza sobre una historia se está preguntando, ¿y si la contara de otra manera? ¿Y si empezara de otra forma? ¿Y si fuera otro quien cuente? Yo por lo menos, que soy muy de revisarme, muy psicoanalizada como todos los argentinos, entonces siempre podría ser de otra manera, como el hubiera de Granny, ¿no? Y en ese sentido después también me pregunto qué es el error, ¿no? Esas palabras escurridizas, ¿no? Porque error, lo mismo que normal. ¿Qué es lo normal? Mi otro libro se llama Algunas familias normales, precisamente, y ha habido gente que me ha preguntado, ¿pero existen las familias normales? No, claramente no. Bueno, por lo menos para mí es eso, ¿no? Y el acápite de Caetano Veloso dice, de cerca nadie es normal. Entonces, son esas palabras que en sí mismas me parecen redundantes en su interior, porque las necesitamos, las usamos a cada rato, y sin embargo no tienen sentido, porque no existe el error, no existe ser normal, pero partimos de esa base. O sea, me parecen unas palabras súper paradójicas, ¿no? Y a la vez sin las cuales no existimos, o sea, están en nuestra esencia total. Así que creo que escribir es reincidir en el error, pensando que uno no se va a equivocar, o que no va, no sé, o que se va a plantear
siempre la mejor manera posible, que es lo que me decía Natalia hace un rato de Jane Austen, que decía yo voy a escribir tratando de dar lo mejor de mí. Y después eso puede o no ser visto como un error según quien lo mire, ¿no? Menos mal que tenemos a Andrea. Bueno, yo tengo un mega bloque de preguntas, ¿no? Relacionadas sobre todo con la amistad, que es algo que le comenté mucho a Cristina, que me había fascinado de su libro, esos espacios de complicidad también, para incluir esa complicidad entre hermanas que vemos entre las hermanas Curie, cómo se ayudan, entre, por ejemplo, en Jane Eyre con sus primas, o Anguissola cuando pinta la partida de ajedrez, ¿no? El valor de la amistad femenina. Entonces, bueno, pues sí que os quería preguntar cuál es la función de la amistad en vuestra escritura como autores. ¿Quiénes son vuestras amigas? Y cómo han participado en esta lectura que como decía antes Natalia, ¿no? Uno no experimenta sobre el vacío, uno no escribe completamente sola. Y está bastante vinculada esta pregunta a otra de las grandes cosas. Estos espacios, estas redes de amistad, también son muchas veces el refugio y la pista de despegue de la imaginación, que es algo que me ha gustado muchísimo en los tres libros. La imaginación, la ficción, ese dicen que es la base de toda ficción, que decía Mariana, ¿no? O el los hubiera, o el imaginemos, o justo en la partida lo tengo apuntado por algún sitio, pero en la partida de ajedrez de Anguissola sí que dice, podríamos imaginarnos que nos estamos viendo que va a decir, qué fácil ha sido, ¿no? Ese diálogo a lo Diderot con lo pictórico, que es el punto de partida para imaginar, para crear otras historias desde la amistad, desde el refugio de lo femenino, de la complicidad, Quería ver, pues eso, más o menos quiénes son vuestras amigas, cómo incluís la imaginación en esto, y yendo un poco más hacia qué tipos de discursos se generan desde esa imaginación, cómo valoráis frente, ¿no?, a esa historia breve del mundo que te planteabas escribir y que escribió Stephen Hawking, ¿no? Es la breve historia del mundo. Cómo, como dice Virginia Woolf en Un cuarto propio, no tengo datos, no voy a armarte un discurso ensayístico filosófico como te haría mi padre, el padre de Virginia Woolf, digo, voy a imaginar, y al final te arma un discurso muy potente, ¿no? Que es yo creo que mucho lo que se encuentra detrás de vuestras obras. Entonces, no sé si al ir articulándolo me he desviado y se ha plasmado bien a donde quiero ir. Eran como tres ejes, ¿no? Esa amistad con esa mirada de la infancia también, de la imaginación como espacio de creación para contar de otras maneras, otras tentativas que se inspiran en ese cómo podría haber sido, y sobre todo cómo se enfrentas a un discurso pues mucho más, ¿no?, científico, patriarcal, como desde la clave femenina. Sí, es que te pido el micrófono porque justo del ejemplo que has escogido me recuerda a una cosa que dijo Mariana de su libro en la presentación que hiciste. Él se refiere a un momento en el que yo estoy hablando de la pintora Sofonisba Anguissola y comento la partida de ajedrez, que es su cuadro más conocido, pero yo estoy leyendo al mismo tiempo lo que decía Castiglione sobre el cortesano, la perfecta dama cortesana. Y entonces una de las ideas que se repetía ahí en el cortesano, en realidad en todo mi libro, es lo de respetar el turno de palabra, no interrumpir, las señoras tienen que esperar, ¿no?, que les toque cortésmente, ¿no?, y moderar muy bien el debate y tal. Y yo pensaba en esas hermanas, en esa casa de Sofonisba llena de chicas, y digo, bueno, ahí seguro que nadie, estaban todas hablando a la vez, ¿no? Y entonces trata un poco de eso. Pero justo lo que tú has dicho es, en el momento de la partida de ajedrez, empieza un poquito con ayuda, por supuesto, de mucha bibliografía crítica. Todas estas ideas no se me han ocurrido a mí. Como tú también dices, la experimentación no es en el vacío, pero el ensayo tampoco yo lo he escrito así, se me ha ocurrido todo. O sea, es todo basado en muchísimas lecturas. Con esto quiero decir que las ideas están en otras personas que yo voy citando, que me voy acompañando, ¿no? Entonces, hay uno de los teóricos, que es Danton, muy conocido, pues empieza a hablar de la hermana y de las tres hermanas, empieza a imaginar, y yo, para intentar imaginar lo que había pasado en esa partida de ajedrez, que son sus hermanas, me fijé en mi hijo, porque yo la infancia tampoco la tengo muy idealizada, pero claro, estoy rodeada en este momento de niños de esa edad y recuerdo que para poder imaginar lo que había pasado en la partida de ajedrez, yo vi como mi hijo perdía en un momento, ¿no? Y ahí hay un poco a lo mejor esa cosa de que decías, ¿no?, de la observación del niño, tal, que al final estás observando, vale, se da la vuelta, no es justo, ¿no? O sea, como que, y es lo que, y lo pones y funciona.
Entonces, bueno, mis amigas están aquí, son mis alumnas a las que les he dedicado el libro. Yo no hubiera escrito este libro si no me hubiera vuelto a la Complutense y me hubiera encontrado con estas alumnas, sobre todo bueno, con todas por supuesto, pero la promoción que encontré al llegar a Madrid, la promoción de Julia, la promoción de Andrea, los años previos a la pandemia, que fueron apasionantes, todo lo que organizamos en la universidad, mucho sale de ahí, también de libros de conversaciones. Y también las amigas son, por supuesto, como dice María Folguera, las que te animan, ¿no?, a escribir, las que te apoyan, las que te celebran. Y en ese sentido, las dos, Mariana y Natalia, a mí, por ejemplo, el recibir un mensaje cuando sale el libro, el día de la presentación, es que es importantísimo tener ese cariño y ese apoyo. Así que... Sí, a mí lo que siempre me maravilló de los libros, y más allá de amigas, mujeres o hombres, mujeres, etc. Me maravilla el modo en que unen los libros. O sea, como el hecho de pertenecer al mundo libro hace que, y no importa qué libros, ni qué lecturas, ni qué bagaje trae uno, ni qué estudios, el libro, o sea, el hecho de leer, el hecho de venir aquí a lo de Lola, a la Alberti, o vernos en las redes hablando de libros y te recomiendo esto. A mí me ha pasado que de verdad, o sea, me he sentido amiga de gente a la que casi no conozco, y lo decíamos, ¿no? De solo leerla o de hablar de libros. A veces no hay otra conversación, pero eso te lleva a otro plano o a una cosa que se hace placentera. A mí hablar de libros me encanta y bueno, ya digo, sean mujeres o no, es algo que creo que vincula muchísimo. Así que yo lo veo más desde ese lado, y es verdad que tu libro, el recorte, me parece que está muy puesto en lo de las hermanas. Sí. Que por otro lado también me llamó la atención, traje este libro que me gusta mucho y lo relaciono con el de Cristina, se llama Hijas Escritoras, que trata sobre escritoras mujeres inglesas, cuyo patrón que toma el libro es haber sido oprimidas por el padre o tener una relación conflictiva con el padre y ausente de la madre, ¿no? Todas las están unidas por eso. Algunas no, por ejemplo Jane Austen no, porque el padre la valoraba mucho y la promovió. Hay algunas que no, pero otras que sí, Beatrix Potter, por ejemplo, es un ejemplo súper, a mí me fascina. Pero además de la relación padre y madre está el de las hermanas o hermanos. Como es alucinante el caso de las Brontë, que lo dice acá, ¿no? Dice, teniendo ese padre, digamos, el padre lo que hacía era promover todo el tiempo a un hijo que finalmente fue un disoluto, un alcohólico, un perdido, un mujeriego, y tenía al alcance de la mano a 3 genias, ¿no? A las que no veía. Y básicamente el libro va por ese lado, donde casi siempre, bueno, en Jane Austen la hermana es fundamental también, ¿no? A veces apuntalan, o sea, son las que mueven ese fuego y las que quizás hasta animan a que esa mujer se anime a triunfar, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parece que es un tema que da para mucho. Sí, solo añadir que efectivamente la idea de las que faltaban son las hermanas. O sea, en mi libro es la idea de Cassandra Austen, por ejemplo, no solo la empujaría, sino que era quien recibía, y de esto sabe mucho la representante en España de Austen, que es Julia García Felipe, que está detrás, me da la autorización para contar la historia bien. Pues las escribía, sus cuentos los escribía para que se riera su hermana, básicamente. Nos seguimos riendo 2 siglos después, pero en realidad lo escribía para que y eso lo hemos vivido todos los que nos dedicamos a juntar alguna palabra. Tienes un primer lector, que es el que es tu hermano, o es tu amiga, o tu madre, o quien sea, y es un poco su complicidad la que buscas en un primer momento, y por eso el libro empieza con esa hermana, que es el eslabón perdido, ¿no? La niña prehistórica que nos permite imaginar otro comienzo, porque es esa hermana perdida del Homo sapiens. Un lector ideal, ¿no? Sí. Es el lector infábula. Sí. Que es tu hermano cercano en el fondo, ¿no? Que no sale en la foto, pero es el que ha sostenido el libro, ¿no? Sí, de ahí está esa acepción también, que bueno, las que faltaban, esas que también están aquí, ¿no? Es otra acepción de las que faltaban como exacto, peyorativo, pero de adelante, lo que faltaba. Esa es la que más me gusta. Las rencorosas. Las rencorosas.
está muy bien. Esa es la mejor, es como las que faltaban ahora. Yo con esto de las amistades no me puedo dejar de decir que como soy rencorosa, más que amistades tengo enemistades. No va por vosotros. No, pero yo lo que quiero decir, por ejemplo, que es que también no hablo tanto de literatura, o sea, no es tampoco una decisión, cojo esto o otro, sino como que es algo como más, es como, es que solo puedo escribir esto, o sea, yo lo veo más en esa línea y entonces por eso esa línea que como que tiene esa fuerza de decir, tengo que decirlo, ¿no? Como el río que baja. Entonces, a donde voy es a decir, como vengo del rencor y de enemistades, ¿quién es mi verdadera enemiga? En este libro mi verdadera enemiga ha sido la narradora durante el tiempo que lo estaba haciendo. Entonces he tenido que acudir pues, a cantidad de fuentes y documentos y a cantidad de vivencias vividas y de biblioteca y lo que tú quieras para ver cómo encontraba esa especie de conmiseración o ternura para la narradora y cómo la respetaba y decía, bueno, narradora, si quieres contar esto, cuéntame. Entonces, al final, mi amiga ha sido la ternura que he encontrado en autoras que nombro dentro. Y luego también quería decir que mis amigas al final eran las juerguistas borrachas pero que en un momento dado eran enemigas, o sea, yo las dibujaba, las he tenido, les he enseñado colgando cerca mío, trabajando con eso, y al final pues las he tenido que acabar pues entablando una amistad así literaria. Totalmente, tú tenías a tus dibujos, claro, yo tenía de cada una imagen que me las iba poniendo, tenía amuletos, compraba amuletos, era el mes Cleopatra y entonces yo estaba atenta, os lo prometo, el mes las sufragistas, yo en la central buscando algo porque hay un punto un poco fetichista, ¿no? De que te tienes que acompañar de ellas y encontrar esa llave, ¿no? de que te haces amiga. A mí me caían todas bastante bien, menos alguna, que efectivamente no me caía tan bien y tenía que encontrar la forma de que me cayera bien para poder escribir sobre ellas, ¿no? O sea que supongo que te pasa igual. Yo tengo una pregunta así rápida para Natalia, ¿no? Porque sí me parece importante en otra la relación con el hermano, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de la relación con el hermano. Es verdad. Sí, eso es forma parte del conjunto que yo quería contar, o sea, era como una manera, es como, en mi manera de trabajar, o sea, yo sí que tenía claro que el tema que yo quería abordar era el par mujer-alcohol, pero no seamos, no estoy en un laboratorio, estoy en la vida misma y si yo conozco ese par porque me he documentado mucho, lo he vivido mucho, ¿por qué? Sí, porque es, o sea, yo al ir hilvanando un discurso y otro discurso, o sea, al ir haciendo crecer la novela, había un momento que la necesidad era también, bueno, sitúalo, es como ubicar, contextualizar una temática que tú estás abordando en un tiempo que es contemporáneo ahora mismo y bueno, pues eso, como que tuve mis dudas, vi claro, pero como no es, insisto en que nunca es una experimentación, o sea, es una forma de escribir y como más considerándolo, como dijo Belén Opegui en la primera presentación, como un organismo vivo. O sea, ese discurso tiene que estar vivo, o sea, yo escribo, quiero transmitir algo, es complejo, lo intento poner un poco en frío, pero bueno, entonces bueno, por eso lo de no sé si era por ahí lo que me querías preguntar. No, lo preguntaba precisamente por la ternura, que yo la ternura con la narradora, que es cierto que a veces es hostil, ¿no? La relación que yo establezco como lector, encontraba una relación de ternura precisamente y de entendimiento a través del hermano y lo que les une. Y desde esa soledad que tienen los dos, ¿no? Que también les conecta, ¿cierto? Sí, es eso. Yo creo que ese encuentro ha sido como el encuentro partiendo del rencor, o sea, porque realmente era como, ¿cómo lo hago? Y yo creo también, debo reconocer, que es como una cosa, un escrito que he intentado hacer durante muchos años. Entonces, hasta encontrar la forma esa es como encontrar esa especie de paz de espíritu o de conmiseración, mira, está me tiembla la voz, esa especie de bueno, desde qué tono te pones. Entonces, bueno. Sí, porque eso es muy interesante también, lo que decías tú, de a ver cómo hago, ¿no? Para tener ternura hacia y poder escribir ese respeto, pero luego la siguiente es lo que dice Agustín, y cómo hacer que el lector, ¿no? Y a veces el editor sirve mucho porque es el que te lee, ¿no? Desde fuera y te dice, uy, este personaje a mí, por ejemplo, me pasaba al final con la doctora Reynolds, que es un personaje real, es la doctora que salvó a Malala, que yo decía, me viene perfecto al final, doctora, muy tal, y la editora me decía, oye, que me cae bien y tal, pero que es que la forma en la que lo cuentas es que, me parece que es un personaje que está pensando, ¿por qué pones? O sea, que el que te lea a alguien
también te sirve para encontrar esos... y ahí pues cambias alguna cosa o pones otra situación que humanice un poco más al personaje. O sea, que no siempre el hecho de que tú hayas conectado con el personaje significa que sepas de alguna forma que el lector tenga esa emoción que tú quieres suscitar en el lector, ¿no? Dentro de eso. Justo iba a comentar en relación a esto, la relación con los personajes. A mí me pasó en esta novela que yo quería que Granny, la abuela, fuera una linda persona, fuera amable, la señora de las mermeladas que vive en Yorkshire y pasea a su perro lanudo y esas cosas, pero no, me salió una especie de bruja que sin embargo todo el mundo adora. Y yo creo que quizás es por eso, porque yo la quería buena, no es que me salió mala, me salió muy exigente, me salió distinta a lo que yo quería, o sea, como que en un momento se impuso ese carácter, esa forma de ser, esa forma de pensar, de actuar, de dirigir a todo el mundo, etcétera, y me fui dejando llevar por lo que me proponía ese personaje. Y creo que es esa ambivalencia entre querer que fuera buena y que luego lo que salió, que termina siéndola querible casi por todo el mundo, porque no es exactamente mala, es lo que ella puede ser, y creo que la entendemos como lo que nos pasa a todos, que lo que decía Natalia al principio, somos una combinación de muchos elementos, nadie es bueno o malo o lo que sea. Entonces creo que esa naturalidad se ve en el personaje. Sí, pues en relación con todo esto que estáis comentando, de un poco las amigas, las amigas enemigas, las amigas hermanas, queríamos preguntaros por ese otro tipo de amigas o de enemigas que son las madres también, que están presentes en vuestros 3 libros. En el caso de Natalia y de Mariana, como comentabais más tal vez desde lo directamente familiar y psicológico, en el caso de Cristina tal vez más a nivel de genealogía. Y queríamos preguntaros un poco por esas madres como también un poco constructoras del relato, ¿no? Como aquellas que vertebran y que articulan un poco el relato que nos contamos a nivel de historia con mayúscula, de historia de nuestras pequeñas historias también. Y queríamos preguntaros, pediros si podéis hablarnos de por qué habéis decidido fijaros en las madres también, sumándoos un poco a esta conversación que está habiendo sobre ellas. Pienso, por ejemplo, en Apegos Feroces, un libro que también leímos en clase, siempre imperfectas, fijándonos mucho en esta ambigüedad de su carácter, y si creéis que ha cambiado nuestra manera de pensar nuestra propia genealogía. Vos. Yo. Sí. Vos. No sé, yo acá pienso un poco como Natalia, la verdad es que no me fijé, es decir, sé que entré en una temporada de madres, como decían los cartoons, ¿no? Temporada de mujeres, ¿no? La verdad es que no me lo planteé, o sea, mi novela fue apareciendo a medida que mi vida me lo permitía, y tardé en total desde que pensé la historia hasta que la tuve ahí impresa fueron 10 años. En el medio publiqué los otros libros, o sea que en definitiva no pensaba caer en temporada de madres, pero creo que para mí, o sea, me ocurrió de un lugar personal porque me atrae mucho el ser mujer, o sea, me atraen las variedades de mujeres que hay, me atrae la psicología femenina, las amistades que se construyen, por ejemplo, la amistad entre Leila y Gloria o entre Vicky y Charo, 2 tipos de amistades completamente diferentes. Entonces, más me pasó desde lo personal que por aplicar a un discurso, a una corriente que hay hoy en día, que también valoro, aprecio y me encanta. Yo me leo todos esos libros, me Apegos Feroces, el de Tatiana Tibuleac, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, El Club de los Mentirosos, no sé, me encanta la temática, pero reconozco que no fue mi intención entrar en el círculo. Sí, hablo poco y luego tú hablo poco. En mi caso yo creo que madre es como más bien madre ausente, y como que la narradora, como decías, como al igual que el hermano, pues como que están ahí como suspendidos en un limbo, en unas coordenadas no previsibles, no sencillas y bueno, incomodísimas, ¿no? Y sí que en ese sentido sí que como ausencia de ese vínculo, ¿no? De ese vínculo sí que funciona la novela cuando la narradora, luego Mónica, dice
dice, ya harta de esto voy a buscar a otras. Esas también funcionan como otras madres y funcionan como la búsqueda de una genealogía. Al fin y al cabo yo creo que es Bill Rich o Virginia Woolf, todas lo dicen, o sea, son esas madres que en un momento dado necesitamos buscar, porque no son las madres fisiológicas necesarias, sino como son pues el hilo intelectual al que te tienes que seguir vinculando, ¿no? Tiene gracia porque yo he escrito un artículo sobre Natalia Carrero y la maternidad en tus libros, si te acuerdas. Nos conocimos así, yo hablando de la maternidad en tus libros. Por una habitación impropia. Exacto, en una habitación impropia. Así que es muy interesante. Sí, claro, yo encantada de entrar en temporada de madres porque es una obsesión que tengo y que ya no tengo. O sea, va a ser que es verdad lo de que haces un libro y entonces ahora ya no me obsesiona para nada, pero es un tema que siempre me ha obsesionado muchísimo, las relaciones madre-hija, todo lo que implican, y es verdad que en los últimos años esa obsesión personal se convierte en asunto de interés público, entonces bueno, pues entramos en una librería y todos los libros son de eso, y ahora hay quizá un poco de saturación incluso con el tema. Amigas mías es como otra vez este tema ya, ¿no? Llevamos unos años muy concretos hablando mucho de eso. Pero bueno, en el libro atraviesa de principio a fin. Hay el final es Frozen 2, donde están buscando a la madre. Bueno, no es el final, es una postdata al final del libro. Y hay un poco esa, por supuesto, es la búsqueda de la madre. Las que faltan es esa madre, ¿no?, que no aparece en nuestra historia cultural, que no aparece en los libros. Comienza con la prehistoria, cuando las arqueólogas del feminismo de los 70 pues dicen, oye, ¿dónde están aquí representadas, ¿no? ¿Dónde estaban? En el fondo de la cueva, las abuelas. ¿Alguien ha visto alguna vez alguna abuela sentada esperando a que le traigan la cena, no? O sea, eso alguien lo ha visto alguna vez, ¿no? Entonces, esa actitud, ¿no?, de las feministas de los 70 que lleva luego al extremo contrario, a idealizar completamente a la mujer del origen, a creer que era la dueña del pasado, es igualmente idealizado, pero como contrapunto al otro relato, nos sirve al menos, ¿no?, para imaginar un mundo diferente al que nos han contado. Y bueno, reaparece mucho el capítulo de Arnódice, es la primera ginecóloga y es un capítulo que trata de eso, de nacer, es el de a quién pertenece el nacimiento. El de Cleopatra al final es Cleopatra Selene, que es su hija, quien se hace cargo de la memoria materna, y luego aparecen otras muchas madres. Mary Wollstonecraft, por supuesto, que es la madre de todas y nos deja huérfanas a todas, ¿no?, con esa muerte, y por su primera hija también, no solo Mary Shelley. Aparece los padres también, porque me encantaba irme encontrando con padres que han tenido esa función de apoyo, como tú decías, ¿no?, como el padre de Sofonisba, el padre de Malala, el padre de Jane Austen, ¿no?, estos padres que eran personajazos además literarios, algunos de ellos. Así que sí, de cabo a rabo es una búsqueda de la madre en nuestra cultura, no solo de la madre, sino de dónde están nuestras antepasadas, nuestras amigas, nuestras hijas, todas las que faltan, ¿no?, en los libros. Muy valioso también el hecho de que no os quedéis justo en esa idealización que comenta Cristina, sino que las tres comentáis mucho o hacéis mucho inciso, ¿no?, en esa imperfección, en ese, claro, digamos, en ese momento en el que te das cuenta de que estás hiriendo, que como madre, que también es, o sea, no solamente rencor y reproche de la hija, sino también como la propia madre siendo consciente de quién es y lo que hace, ¿no? También me parece valioso que entréis ahí. A mí en ese sentido un tema que me gusta mucho es cómo las personalidades de nuestro entorno nos influyen, ¿no?, en lo que somos, es cómo se va construyendo una personalidad en la medida en que todo nos marca, lo directo y a veces lo indirecto, como pueden ser profesores de escuela. Y en ese sentido en la novela hay dos tipos de madre, bueno, hay varios, pero dos de madre y dos de padre, si vamos a las nenas que hay en la novela, que se comportan de una manera totalmente diferente, ¿no? Hay una que es muy hiriente, muy despectiva con su hija, y la otra lo contrario. Entonces, sin tampoco ser perfecta, porque claro, la que es lo contrario tampoco es perfecta para nada. Pero me interesaba eso, encontrar un poco, ver, bueno, qué hace cada uno con lo que le tocó en su infancia y en su vida, para después ir evolucionando como persona, o sea, hasta qué punto lo superamos o no. También siempre tuve la idea de que en la literatura está muy presente el tema del padre,
bueno, conocemos los casos famosos como Kafka, pero también Georges Perec o Camus, que quedaron huérfanos muy pronto y con madres o que también se perdieron o fueron analfabetas o lo que sea y que no podían, digamos, apoyar. Y bueno, como a veces pareciera que en muchos casos escribir es ir contra la autoridad, ¿no? Es elevar la voz contra, y bueno, en ese sentido también está presente de qué modo te marca esa figura, o sea, ¿por qué la necesidad de escribir, lo que decía Natalia al principio, qué necesidad? Y quizás en muchos casos sí que es por hacer escuchar la propia voz. Sí, solo por añadir, las madres que hieren, las madres difíciles de digerir, pues yo con el capítulo de Cleopatra, que es un personaje que es que aunque sea histórico, es un símbolo, o sea, era difícil contar algo nuevo sobre ella, me trataba de poner en la piel de su hija. Primer gran descubrimiento, tuvo una hija, le sobrevivió, reinó, acuñó moneditas con el nombre de su madre. Entonces, claro, y yo intentaba ponerme un poco haciéndome chistes a mí misma, diciendo, bueno, que sé que, y pensaba en Julia, que es mi interlocutora mental cuando escribo. Entonces yo le hacía un chiste a Julia en medio de la pandemia, confinamiento, y pensaba, que se quede a cargo de tu historia tu hater, y tu hater es, ¿sabes? Horacio, Virgilio, Propercio, o sea, era como, de hecho esa versión del capítulo era como si ahora fueran los tuiteros, o como, yo me imaginaba escritores actuales que se quedan a cargo de tu historia, y yo decía, claro, o sea, es que claro, ella se suicida, crean toda esa leyenda, se queda a cargo de su historia, entonces yo me intentaba poner en el plano de la hija, y también de los esfuerzos actuales de convertir a Cleopatra en, o sea, hacerle justicia, ¿no? Como, bueno, es que Cleopatra también fue una estratega, es que Cleopatra, digo, pues casi molaba más Shakespeare, ¿no? Como nos la describe y todo, o sea, jugar un poco también con esa memoria de las madres, que las tenemos tan cerca, pero en el fondo nunca las conocemos, y cómo su historia nos llega también y cómo se nos presenta a veces como una desconocida, como cuando un familiar o un amigo te habla de cuando ella era pequeña, tu madre, esa parte me parece también... como que he intentado rescatar también al acercarme a personajes tan conocidos, pero intentando presentarlos de forma que pareciera un poco alguien desconocido, ¿no? Una imagen del personaje. Bueno, yo solo quiero añadir mi rencor en mi crítica, que actualmente sigue muchas veces cuando se dice madre, como que se olvida la dimensión persona de la pobre mujer. Entonces, que no lo olvidemos, ¿no? Que es que decimos madre y lo engrandecemos demasiado como si fuera algo único, especial, no sé, una burbuja. Y no, entonces, bueno, la dimensión importante es la persona con todas las multifacetas. Entonces, bueno, solo... Sí, de hecho me di cuenta que de todas las mujeres que escogí, creo que una o dos son madres. Solo, de las 13. O sea, ahora no recuerdo exactamente, pero me pareció muy significativo haber escogido, supuestamente yo obsesionada con ese tema, en el fondo creo que hay una o dos madres de las 13, que es llamativo. O sea que sí, también es interesante. Estoy pensando quiénes son, sí. Tengo dos al menos, pero no sé si hay... Bueno, hablando un poco... Bueno, es otro tema, pero para vincularlo un poco con lo que decías, ¿no? de lo que le hicieron a Cleopatra, si tu hater es Horacio, pues lo que decía Steinem, ¿no? Gloria Steinem es el indicador más fiable de si un país es o no violento, no es la pobreza, la religión o los recursos naturales, ni siquiera el grado de democracia, es la violencia contra las mujeres. Esta normaliza las demás formas de violencia. Entonces, bueno, yo sí que quería traer a colación en particular esta otra perspectiva del 8-1M, y esta violencia se detecta en las tres obras, y sí que quería hablar un poco del papel que desempeña la violencia en las historias de las mujeres de vuestras obras y en vuestra escritura, y también para unirlo con el tema de la maternidad y de esas genealogías que se buscan o no se buscan. Y citando a Mariana en este punto, dice uno de los personajes: hay herencias de las que uno no se desprende por más que reniegue y reniegue de ellas. Esa ambición de imposible es un rasgo principal de esta historia. Entonces me gustaría lanzar la pregunta de qué herencias no podéis libraros. Voy rápida yo sí, yo justo lo he leído eso, hay herencias de las que no, y bueno, yo quiero decir que hay que desprenderse de las herencias, sean cuales sean, y como vivir el presente y más, y construir el futuro, ¿no? Y
Me he perdido. Las violencias. Ay, las violencias. Hombre, evidentemente, pues hay que construir desde un presente y un futuro con todo unas violencias que sí que son de género, pero que son interclasistas, o sea, que son interseccionales, que es evidente que no es la misma violencia la que se padece pues, en ciertos estratos que en otros. Quita y pon de la mascarilla alarga un poco. Bueno, yo encontré, conectando el tema anterior de la madre y el padre con esto de la violencia y el parecerse o heredar, etc. Encontré justo un pasaje que me había gustado de Natalia que dice: doy más vueltas a las situaciones desagradables que he provocado con ayuda del alcohol, dice Mónica, la protagonista. Me recuerdo a mi padre, porque en el momento menos pensado, en cuanto bajo la guardia, me encuentro imitando las malas artes de ese querido opresor. Y al otro lado de la página dice: mujer confinada en el instante. En un suspiro puedo comenzar a beber para mantenerme la desimportancia. Es ahí donde a veces creo encontrar por fin a mi madre, su carencia de presencia, confinada por su correspondiente trastorno. ¿Bebo para desaparecer como ella? Me parece que en eso de las herencias es muy interesante y yo coincido, y en algunos personajes míos ocurre que como uno cree todo el tiempo estar modificándose respecto de su familia o de la gente que los crió, que ser distinto en uno u otro aspecto y que me escapé, ya me liberé de tales taras o de tales problemas, y finalmente en ese recorrido no hacemos más que ir un poco en círculos y en algún momento volver a encontrarnos, como le pasa a este personaje, con algo que nos recuerda a eso, a lo que queremos escapar, que no siempre es grave o no siempre es violento, pero a veces no nos gusta, qué sé yo, decir mi tío es tacaño, no quiero ser como él o lo que sea. Pero con respecto a la violencia, bueno, también es verdad que en unos entornos cuesta o pega mucho más que en otros. Y en el caso de mi personaje, lo que está presente es que hoy por hoy es un tema de que por suerte se habla mucho, es por el abuso de un abuelo o de la pareja del abuelo, una chica queda tan marcada, que es lo que decía antes, ¿no? Cómo nos influye o cómo nos deja, digamos, detenidos en un lugar. A esa chica la anula por completo el abuso de ese señor y bueno, en adelante intenta sobrevivir, pero le cuesta demasiado. Dices en el libro, creo, no, se sobrepone sin sobreponerse. Sin creo, sobreponerse, ¿no? O sea, se sobrepone hasta cierta altura de su vida cuando ya desiste, ¿no? Pero logra unos cuantos años, si bien, bueno, también tiene problemas de alcohol y de anorexia. Sí, bueno, yo os admiro mucho a las dos como autoras, porque a mí me cuesta mucho escribir sobre cuestiones que sean... ¿no? Como has dicho antes de yo lo tengo que decir, pues yo al revés, tengo que animarme a mí misma a tocar ciertos temas porque no me cuesta más. El libro está atravesado por violencias, ¿no? Pero abordadas desde una perspectiva, yo creo, empieza con el movimiento Me Too, en la prehistoria también, pues evidentemente todo el tema de quién es Deni, es hija de una violación, esas dos especies que se cruzan, entonces va acompañando. Luego, obviamente, todo el capítulo de la conquista está lleno de violencia y al final también, tú me decías que los últimos capítulos, ¿no? se vuelven con los conflictos más, no forzosamente de perspectiva de género, porque es las guerras mundiales, etcétera, pero bueno, que hay algunos momentos, sobre todo el capítulo de Rosa Parks, donde se aborda el tema de la violación. O sea, ahí es donde yo hablo de mujeres, violación, intersección entre la discriminación sexual y la discriminación racial, y todo ese contexto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que va acompañando un poco esa historia del mundo. Y luego lo que decías también de las herencias, el libro, claro, también se plantea mucho la cuestión de la herencia, pero más desde, creo que lo digo en el primero, algo así como el libro no trata tanto de la herencia como de las sucesoras, ¿no? Como intentando establecer otra lógica, otro linaje, ¿no? Desprendido de esa lógica de la herencia paterna o masculina del Homo sapiens, ¿no? Luego el conquistador, luego el guerrero, luego tal, entonces buscar otra lógica, que es la de la sucesión.
pero sí, reconozco que me sale mejor escribir sobre inclinación, cuidados, enfermeras, ¿no? Y yo no soy así, o sea, lo gracioso es que yo no, o sea, quiero decir, soy mucho más violenta que lo que... Porque hay gente que está leyendo el libro y dice, tono de calma, y yo, qué maravilla, tono de calma, ¿no? Que en realidad, pues a veces de lo que uno escribe es llegas a un estado mental, ¿no? Más sosegado, más pausado, y reconozco que se me da muchísimo mejor escribir sobre la perspectiva un poco de Simone Weil, de la enfermera que va a la primera línea, que los episodios de mayor violencia, ¿no? Como tal. El padre de Mary Wollstonecraft. Claro, estaba pensando, sí. Violento. Más, claro. Sí. Siempre leí sobre eso, pero no sé bien qué pasaba en esa casa, ¿tú sabes? Sí, que bueno, pegaba a su madre, era alcohólico, por cierto. Está muy bien contado en la biografía que escribió, ahora no recuerdo el nombre, de la biografía... la de Circe. Sí, la que está en Circe, que es la de la madre y la hija, que ganó el Pulitzer, que va contando la vida de las dos y le dedica bastante espacio al padre, que era súper violento. Sí. Susan Goodman. Eso era Goodman, sí. Goodman. ¿Y cómo se llama el libro? Mary Wollstonecraft, Mary Shelley. Sí. Y es un capítulo una, un capítulo otra, y lo va... Sí. Y entonces, pues claro, tenía el ejemplo en casa, o sea, tenía el ejemplo en casa y por eso también se entiende cuando ella lee en el Emilio de Rousseau que las mujeres lo que tienen que hacer es cuidar a los hombres y atenderles y tal, pues claro, ella pensaba en su propio padre, ¿no? En cómo había tiranizado a su madre. Hay una escena que se recuerda en todas las biografías de ella, que es que se ponía a dormir en la puerta de la madre, del cuarto de la madre, como guardiana. Lo interesante es que la madre no se llevaba bien con ella. La madre no la quería para nada, tenía idealizado al hijo mayor y ella se sentía sin ese reconocimiento de su madre. Lo que por otro lado hereda Mary Shelley, todas nosotras, ¿no? O sea, esas herencias. Así que... Para allá, ¿no? Sí, Pasamos la patata caliente para allá. Bueno, pues lo que se nos hace muy patente, además de por leeros, por todo este despliegue de libros que veo en esta mesa y por ver cómo os habéis leído las unas a las otras también, que me parece muy hermoso, las tres hacéis en vuestros libros algo que los pone en común, en cierto modo, en su diversidad, ¿no? Que es ese pensamiento constante en torno al hecho de escribir, a la escritura, ¿no? Las tres durante vuestros libros, incluso aquellos en los que nos sumergimos más en el entramado ficcional, ¿no? Hacéis una reflexión sobre qué es escribir, para qué escribir, si escribir es equivocarse, cómo vivir, si escribir es corregir, incluso yo diría traducir, ¿no? La historia de en este caso, una madre, escribir para nombrar lo que falta o para no faltar precisamente. Y bueno, nos gustaría preguntaros cuál es, una pregunta un poco amplia y difícil, pero ¿cuál es para vosotras la función de la escritura? ¿Cómo puede ahora mismo la escritura ayudarnos? Y también desde el contexto actual, ¿qué otras historias os interesa contar ahora mismo? Otra. Que lo diga la otra. A ver, yo quería decir sobre esto que Mariana, como buenísima literata argentina, pues es experta en reflexionar sobre qué es escribir y, o sea, como hacer literatura con la literatura, o sea, de una manera maravillosa y con una historia que tenemos que leer todos, pero que ahí hay una reflexión de pura literatura que recomiendo. Y claro, mis reflexiones son como más reflexiones, vuelvo a lo mismo, más como de urgencia y de momento y de bueno, pues quiero plantear todos esos temas y al mismo tiempo pues como buenamente se pueda encontrar la vía comunicativa y con la reflexión del momento. Y si la llamáramos de alguna manera, ahora pues podría ser eso, una literatura de urgencia. ¿Y dónde me interesa llevar? O sea, ¿dónde me interesaría? ¿Qué otras historias me interesan? Me interesan esas historias que sean, que al mismo tiempo, o sea, que estén ancladas un poco en el momento actual, o que a partir de cualquier género reverberen en la realidad y en los días. O sea, como a veces digo, pues como le pido peras al olmo, ¿no? Quiero que sea útil directamente, que me sirva para algo, leer lo que me sirva para algo. Por ejemplo, Mariana no lo ha dicho, pero ella es experta en microsociología, entonces sabe mucho de eso. Me ha servido para darme cuenta de sus personajes minuciosamente y tiernamente y
estéticamente elaborados, pues eso. Tú, experta en divulgación, que no sé por qué quieres adoptar otro tono, la divulgación es No, desde me la encanta. calma. Pero no te vas a poner aquí a divulgar con un bombero, ¿no? Pero que me diga en tono de calma, digo, genial. Claro, no, que es como tiene que ser. Que no, No sé, como hablo tan rápido, no, al revés, que como yo al hablar soy una persona todo menos calmada, me encanta que la sensación que aporte la escritura sea la de, ay, qué calma, vamos a leer esta historia. Pero a la vez es ágil y es... Sí, o sea, sí, se lee- no, pero lo se me lee con buen encanta, es el ritmo. mejor en ese tiro. sentido, pues también pues en tu trabajo, que es un trabajo impresionante, de que lo tenías como muy secreto, o sea, pues también tiene una utilidad, ¿no? O sea, que a muchos de vosotros os sirve leer todas esas historias, conocerlas y nunca más las vais a abandonar y vais a seguir leyendo a partir de ahí. Entonces, bueno, yo soy directamente que los libros me tienen que aportar algo, más que recreación, digamos. Pero en este caso, ¿querías que, por ejemplo, ayude a la gente con tema de alcoholismo? A ver, quien escribe es quien menos acierta hablando de sí mismo, pero como ya no soy esa, sino que soy otra, puedo decir algo sobre lo que escribió esa. Y puedo decir que ella no sabía lo que quería escribir, sí que sabía lo que quería escribir, pero no sabía cómo modularlo, encontró esta manera y en cualquier caso yo creo que sirve como una cosa que dice Eileen Rich, que dice, sirve como arresto. Como hay unos policías que te cogen del brazo y dicen, mira esto, o sea, es grave, es fuerte, míralo y luego te suelta. O sea, sirve como ese golpe para darnos cuenta de algo. Yo creo que ahí hay como, o sea, no planteo ningún tipo de solución tal, pero como que doy como un toque, decir, esto hay que verlo también, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, hay que seguir. Ten cuidado a ver si te empiezan a llamar como psicólogo. Porque realmente hace reflexionar, ¿no? Cuando, por ejemplo, el médico, bueno, no quiero spoilear, pero hay unas escenas muy cómicas. Sí. Cuando el médico encuentra en el hígado de una embarazada un hígado todo podrido por el alcohol, la verdad que es muy el paisaje del bebé. Sí, el paisaje en el que vivió el bebé. Y la verdad alerta, hace pensar, hace reflexionar, hace detenerse y decir, guarda, a ver cómo estará mi hígado, ¿no? Así que, no, a mí me parece que sí, que nos hace pensar muchísimo. Y lo mismo que cada una de las historias, que como bien decía Natalia, creo que cada una de las historias que propone Cristina son un trampolín para seguir buceando, ¿no? Es decir, bueno, me interesó mucho este personaje, o como yo conté en el otro libro de Hijas Escritoras, son un semblante un poco, digamos, general, pero que invitan a decir, me interesa esta historia, quiero seguir investigando, a mí me dan ganas de que Cristina haga otro volumen, o más, y bueno, provocan interés en las figuras esas. Y no sé yo qué tenía que decir. ¿De qué hablábamos? Sobre la escritura. Sí. Sobre la escritura. Para que sabes para tú que reflexionar sirve. muy bien, para que sirva además. Bueno, no sé, creo que lo que dice todo el mundo que escribe es... Y me gusta una cosa que dice Eve Huart. Eve Huart es una escritora argentina, murió hace unos años, muy especial. Ella había estudiado, como tú, filosofía. Y eso hace que su literatura esté muy teñida de algo distinto, o sea que realmente es como un pensamiento que va más allá, muy económica, pero que en los mensajes son muy potentes, ¿no? Y ella decía, no existen escritores, existe gente que escribe. A mí también me molesta eso de ser escritora, ser escritor, o sea, me gusta alguien que escribe, porque yo siento que el escribir es algo que necesito hacer, y creo que eso le pasa a todos los que escriben, que lo hacemos desde un lugar mucho más egoísta, es decir, tengo una necesidad por canalizar, unos temas por sacar, algo por hacer, pero no es por ser escritora o escritor. Creo que la mayoría no lo hace por eso. Escritera, dices. Escritera, sí, es como que a veces me dan ganas de cambiar los nombres a las cosas, ¿no? También hay un personaje en 100 años de soledad que le pone nombres nuevos a todas las cosas, los va etiquetando distinto. Esto pasa también en mi novela, porque a mí siempre y pasa en uno de mis cuentos que un personaje dice, al banco me gustaría llamarlo simiente y a las palabras semillas, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero porque a veces no entendemos quién puso los nombres, para qué, por qué las cosas se llaman de esa manera, porque es normal o porque es error o porque... entonces me parece que escribir es tratar
tratar de entender muchas cosas y bueno, de la manera en que otros científicos u otra gente que trabaja en otros temas lo busca por otros lados, busca respuestas por otros lados. Entonces me parece que ser escritor o ser científico, ser farmacéutico, lo que sea, es un poco lo mismo, es la misma búsqueda de entender. Bueno, pues mi libro, claro, no es un libro de ficción, aunque algunas de estas historias parezcan apócrifas, ¿no? Hay perlas verdaderas en nuestra propia... A mí me cuesta muchísimo escribir ficción, completamente ficción. Nunca lo he intentado realmente hacer un libro completamente de ficción. Escribía, como muchos de nosotros, escribía mis cosas antes de entrar en la facultad y cuando empiezas a estudiar teoría de literatura, se cierra el grifo, se acabó, has dejado de escribir. Y bueno, estoy reconectando con eso, ¿no? Para eso ha servido este libro también. Y bueno, para lo que me ha servido, como dice Mariana, es... el libro es impresionante, tiene un poder de reunión, es como, no sé, como que te llama todo tu... se entera la gente que has escrito un libro y quiere hablar contigo de él. O sea, los libros son, siempre lo dice Lola, muy, muy poderosos, ¿no? Y, hombre, este libro, claro, que es una especie de intento de contar algunos momentos desde otra perspectiva, ¿no? Incluyendo muchas cuestiones de hoy, porque, claro, mi acercamiento a los personajes era a partir de la mirada actual. O sea, si yo podía aportar algo, era acercarnos a esos personajes con las preguntas que hoy le haríamos a esos personajes, ¿no? Es la mirada contemporánea con un contenido que es antiguo, ¿no? Pero intento que sea esa mirada justamente del año 2018, 2016, de todo eso que yo encontré cuando volví a España. Y bueno, para lo que me ha servido es para tener un poco también el placer, ahí sí que un poco desde ese récord, ¿no? Desde esa alegría de ¿esta es la historia que nos habéis contado? Pues yo tengo estas otras historias para contar, ¿no? Eso que decíais al principio de escribir es también una forma de desautorizar y en eso pues me basé en el primer capítulo un poco que yo escribí, que es el de Jane Austen y Cassandra Austen, que están estudiando pues la historia de Inglaterra con el tocho que les da su padre de 4 volúmenes de Goldsmith y tal, y entonces las dos hermanas yo me las imaginaba en plan, pero qué pesado, qué tal, escribiendo algunas notas en el margen que están conservadas, y si escribimos tú y yo otra historia de Inglaterra para reírnos, y toman de modelo a sus padres, a la madre, al hermano, está lleno de chistes privados, ¿no? Y los visten como la época de ellas, ¿no? Cuando hacen los dibujos los cambian el atuendo. Y la que es la reina Isabel, que sale súper mal, resulta que es la madre. Hay gente en Cambridge becada haciendo proyectos de investigación sobre esto, ¿no os parece fascinante? Gente que recibe dinero para averiguar quiénes son los... o excavaciones que se han hecho de la casa y salen las tacitas, los trocitos de las tacitas. Me parece... Estamos equivocados de tesis. Pero me parecía muy emocional, o sea, como que estaba ahí debajo las tazas, o sea, me parecía un poco... Estás desmitificando, pero como decía hoy Ana Rita en la tesis que hemos estado por la mañana, desmitificas escribiendo esta historia del mundo, pero creas otros mitos, claro, creas otros mitos, ¿no? Y bueno, pues yo pretendía, claro, la historia de Jane Austen tiene 34 páginas, tiene la brevedad del genio, y en cambio, bueno, pues la mía salió larguísima, pero quería que me acompañara un poco ese punto, ¿no? Que todos hemos tenido. Yo me acuerdo muy bien, aunque no tenga idealizada la infancia, sí que tengo esos recuerdos de estar en clase y enfrentarte a tu libro y parodiarlo, y como pues mi profesor que nos decía tachadlo, volverlo a escribir, y está un poco en ese tono, ¿no? Manteniendo la academia, o sea, al final no es un ensayo, un trabajo que viene de la universidad, que he querido que viniera desde la universidad, pero un poco en ese tono un poco también más dialógico, con un poco de humor. Agustín, ¿o? Sí, no, era para completar justo lo que decías, porque yo pienso que dentro de tu libro está el decálogo de cómo hacer el libro en sí, ¿no? Porque dices con Jane Austen, en el plan para una historia, dice, sin duda sería una historia parcial y con pocas fechas, en la que le ahorraría al lector la tarea de leer de nuevo lo que ya había leído antes, y asimismo la molestia de escribir lo que no recordaba a la perfección. Trataría de sorprenderlo con historias nuevas y diferentes, ausentes en los libros de texto, silenciadas. En esta historia, negligente y descuidada, se daría la palabra a las mujeres, las que faltaban, para que contaran su propia versión de los hechos. Esta vez ellas sostendrían la pluma. Claro. Te hemos pillado. Por eso te hemos dado una beca de doctorado. Es el libro dentro del libro, claro. Es el libro dentro del libro, ¿no? Sí, exactamente. Es la poética de la ficción dentro del propio libro. Pero además lo que haces muy bien, que antes dijiste que no escribías ficción, y sin embargo a mí lo que me encantó de este libro
es que le dije el día que lo empecé a leer, le digo, tengo que leer un montón de libros de ficción y me quedé con el tuyo. Me enganchó, como que tiene una lectura tan ágil y tan vecino, tan cercana a la ficción que no le veo tanta distancia, la verdad. Bueno, yo veo muy difícil construir los libros que vosotras hacéis. De verdad, lo digo de verdad, que admiro mucho la escritura completamente de ficción. Yo tenía unos materiales dados en libros, solo tenía que ir siguiendo un poco su historia, elegir lo que iba a contar. Es una tabla... Bueno, pero también hay que hacer mucho trabajo de edición, de rescatar, de qué cuento, qué no cuento. Yo, por ejemplo, leyendo tu capítulo de Jane Austen, yo que ahora la estaba volviendo a estudiar, no recordaba eso, que ella había escrito la historia de Inglaterra, y me fui a buscarlo entre mis libros de Jane Austen, lo tenía. Y lo volví a leer, y me dije qué suerte que llegué a esto, ¿no? Pero me parece que dentro de lo que haces no está tan lejos. Te lo agradezco, pero yo realmente cuando veo que quieren construirse esos mundos, lo veo como algo que a mí me podría como el vértigo, ¿no? O sea, quizás porque tienes muchos lectores. No, y porque estamos metidos en el análisis de textos como los vuestros, de gente buenísima, y entonces luego te entra, ¿verdad?, el complejo de... A que dejasteis de escribir algo no sabe, ¿no? O sea, pero es algo que tenéis en común, yo creo, realmente, como real o ficticio, es un poco la búsqueda de sentido de un material previo, ¿no? Al final, con lo que trabajáis, que ese material dado un poco, ¿no? Real o ficcional, que también os pone en común como esa búsqueda junta de sentido, de relato, de hilo, ¿no? Que también, no sé, os une, yo creo, como hemos visto. Una cosa a mí siempre me pareció, que me encantaría poder hacer y creo que no podría, pero tú sí, es escribir ficcionalmente sobre, o sea, como reescribir la ficción de uno de estos personajes reales, que se ha hecho mucho, ¿no? Pero a mí me parece súper tentador, no me animo, pero me encantaría tener la capacidad de decir, me invento una Beatrix Potter y la cuento como tengo ganas, ¿no? En función de unos materiales de una biografía, una historia, pero también parciales, porque también hay que completar muchos huecos, imaginar un montón. Bueno, lo acaba de hacer Fresán, ¿no? Con Melville. Sí, es el género de la bioficción que nosotros hemos estudiado y que viene a clase también Silvia Herreros, que tú la conociste una vez que hicimos una actividad. Y claro, ella, por ejemplo, lo hizo con Barry, con todo el mundo Peter Pan, que es como su obsesión, y lo que ella decía es que escribió La mano izquierda de Peter Pan, te lo recomiendo, y ella es una gran conocedora de Peter Pan, hizo su doctorado sobre Peter Pan. Entonces, lo que ella decía cuando vino este año a clase, luego ha escrito otra bioficción, no otra, sino otra bioficción de otro personaje, de Gertrudis de Avellaneda, y lo que nos decía es, no es tan fácil. Para escribir una bioficción tienes que estar 10 años ahí realmente metido, luego he querido hacer otra y no me ha salido. Y he tenido que cambiar incluso el plan que tenía porque, bueno, pues al final es... Pero sí, eso me encantaría. Me encantaría. Claro, me encantaría. A mí eso me encanta, meterte en la cabeza de ese personaje, estar ahí es lo que más me ha gustado. Y yo sí que necesito que los materiales me vengan dados. A mí lo que decías de la labor de elegir de tal, para mí eso es, no sé, tú también escribes mucho... o sea, yo te veo en las redes, los dibujos que has ido poniendo, o sea, también generas muchísimo material que me imagino que rodea, pero a mí la labor de selección y tal no me cuesta tanto como crear de la nada, no sé, Natalia también. Es que ya no sé qué tengo que decir. Yo diría si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero bueno, que estás a un paso de la bioficción, yo te he visto muy suelta y muy, ¿cómo te diría? Como... muy divertidilla. O sea, una bioficción muy pero amena, sería, sí, muy amena. Muy calmada. Sí, como una... sí. ¿No? Que si alguien quiere hacer preguntas. O... ¿Tenemos preguntas o como Sí. no tengo ni Y idea? también me imagino que en la librería tendrán que ser los pobres ya a... ¿Preguntas? ¿No? Mario, ¿tiene ganas de preguntar algo? Que te No veo puntúa cara en de- el examen, ¿no? La pregunta. No da créditos. Justo me decían últimamente que me dicen los españoles somos de poco preguntar. A todo esto aprovecho para agradecer que al principio no agradecí. El micro. No agradecí, bueno, nada, como Argentina ser incluida en el mundo español. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. No es que me estoy despidiendo, los estoy dejando tiempo para pensar un poco. Pero bueno, como no lo hice al principio, agradecer como siempre a Lola, a Cristina y a Natalia y a los chicos que hicieron un trabajo estupendo.
Bueno, para mí son mis primeros pasos en la españolidad. No, quería daros las gracias y animaros a que preguntéis algo, que estoy segura que tenéis algo que decir. En clase enseguida empezáis a hablar, algo que estaréis aquí cortados. A ver, Bárbara, preguntar algo. Mira, ahí hay una pregunta. Bueno, mis amigas me van a tirar piedra porque soy Perfecto. monotema, No sé si yo, cara total, ¿no? Pero vos dijiste Sí. antes que... Tenemos O una sea, Argentina. como... No, tenía que haber una Argentina, pero a nosotros nadie nos calla. Creo que ya está aquí. Pero no grito un poco. Últimamente yo vivo acá hace muchos años, reflexiono mucho sobre cómo cambia la manera de ver el mundo siendo de allá, siendo mis padres de allá, como en qué manera, y de hecho esta cosa vos decías como muy introspectiva, muy analítica, muy psicoanalítica que tenemos los argentinos, ¿no? Y yo me pregunto, vos como autora, como hasta qué punto ese ejercicio constante de autorreflexión te aporta una profundidad mayor a lo que vos escribís, o incluso por ahí nubla en el retorcimiento lo que uno puede expresar de una manera más genuina o más cándida sin todo ese ejercicio de como de lo que se critica mucho al psicoanálisis, ¿no? Como de rizar el rizo, como dicen acá los españoles. Tipo, vos como, no sé, ¿cómo ves eso? Bueno, justo el otro día estuve en una librería de una uruguaya en Sabatel y me hicieron firmar un libro para una psicóloga y le puse, acaban unos personajes demasiado psicoanalizados. Los míos están muy psicoanalizados, pero a mí no me incomoda, al contrario, a mí me sirve como herramienta, como material. Quizás porque también me distancio, o sea, lo tomo, pero lo miro con cierta distancia, no es que me quedo en la interna esa tan intrínseca, sino que lo uso también como material, no sé cómo explicarlo, pero por un lado eso, por otro lado me gusta porque tiene que ver con lo que quiero contar. A mí lo que más me interesa es el interior, los mundos internos de los personajes, y entonces es donde más estoy. Creo que la trama la tengo que inventar para sostener lo otro, porque si fuera por mí, como dijo Stephen Dixon, escribiría solo lo que pasa dentro entre las paredes del cerebro, ¿no? Y bueno, así que creo que se me suma mi propio interés y mi forma de ver el mundo con esto que traemos de allá tan marcado. Lo que sí me quitaría para escribir, o me tuve que quitar, lamentablemente, porque a mí me gusta mucho el mundo de la academia, tengo una dualidad, la tuve y por eso empecé a escribir tarde, porque durante mucho tiempo me dediqué más a lo académico. Y me encanta el estudio de la literatura, la teoría literaria, todo eso. Pero creo, posiblemente, no lo sé, que en algún punto me lo tuve que sacar y tuve que tomar distancia, cosa que me enoja también, porque lo extraño y me gusta, y por eso vuelvo a dar clubes de lectura y esas cosas, porque son mi excusa para volver a estudiar. Pero una vez Andrés Neumann me dijo, charlando, para escribir la teoría literaria hay que hacer así. O sea, como sacársela, porque si no supongo que eso sí. Y sin embargo hay grandes autores, por lo menos puedo hablar de Argentina, no conozco tanto otros, pero Alan Pauls, Miguel Vitagliano, o sea, hay casos en Argentina de Martín Cohen, y también hay mujeres que, digamos, han sido grandes estudiosos de la literatura, muy académicos, siguen dando clases en la universidad, y escriben una ficción alucinante, o sea que depende un poco de cada uno. Claro, el genio es David Lodge, ¿no? Que también es capaz de hacer esa genialidad, ¿no? Que te ríes tanto con sus libros y es genial, pero que tú vas un poquito abajo y está toda la teoría literaria, y además ha escrito teoría literaria y tal, pero que eso para mí es un paso más, porque normalmente la teoría hace que seas demasiado consciente de lo que estás escribiendo, pero en un sentido a lo mejor un poco retorcido, no sé, y luego... Y Anthony Burgess también, ¿no? Es verdad. Y la Matas, que escribí mi tesis sobre él. Sí, pero él no es académico. No, pero tiene una escritura como muy teórica, muy de reflexión, Sí. es un gran ensayista. Es verdad que no es académico, No. es verdad, se nota. Pero bueno, que es también... No, en el súper buen sentido, en el sentido bueno, ¿no? En el sentido bueno. Pero que es también alguien muy teórico. Sí, sí, sí. Y sí. empieza a escribir cualquier novela y hay una teoría Sí, que sí, la va... Y funciona, sí. y funciona. Quizá porque Sí. es escritor y no tanto un teórico intentando hacer ficción, ¿no? No tenemos. Bueno, Sí, Ya, vamos que acabamos. acabando. tenemos que ir acabando. Yo quería también agradeceros
Bueno, es que o tiro la tableta o... Te lo creo. sujeto, si no, no. Sí, no, agradeceros por supuesto a los cinco que estéis aquí esta tarde en la librería Alberti, en este 8-1M, pero que ya por fortuna es diario, ¿no? Esta celebración de la excelentísima narradoras, formas, no sé si nuevas o son las mismas, pero desde luego renovadas, interesantísimas. Hoy, esta mañana, hemos cambiado todos los escaparates del Alberti, absolutamente todos, que tenemos muchos libros y caben muchos libros en nuestros escaparates y son todo de narradoras, escritoras, creadoras, artistas, ¿no? Y es una satisfacción, ¿no? Pensar que las mesas y los estantes se están completando poco a poco, ¿no? Se están completando porque esto ya, el empuje es tan grande que es absolutamente imparable, ¿no? Y reflexionar también sobre lo importante que es a la vez el 8M y su espíritu de lucha, que tiene que ser así, ¿no? Porque hay muchísimos inconvenientes todavía, ¿no? Y hay movimientos larvados en los que nos siguen todavía poniendo muchas dificultades. Entonces, pues nada, hay que seguir así, contándonos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lola. Gracias. Y gracias a todos los que nos han seguido por la red, aquí, que os han animado a todos, Mariana, Cristina, Natalia, y Agustín y Andrea. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Gracias.